Dios les bendiga, amadas hermanas. Estamos muy contentas de volvernos a encontrar con ustedes en su programa Mujeres con Propósito. Oramos siempre a Dios para que sea de bendición para cada una de sus vidas y de la mía también, por supuesto, para que juntas podamos reflexionar y meditar en la poderosa palabra de Dios. Antes de continuar, queremos orar junto con ustedes para que Dios bendiga este programa de principio a fin y también sea de bendición para cada una de nosotras. Oremos, hermanas. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes la bendición de podernos reunir con nuestras hermanas a través de este medio, para juntas, Señor, poder meditar y reflexionar en la poderosa palabra de Dios. Oh Señor eterno, glorifícate, háblanos, ministranos, Señor, que seas tú, Dios eterno, a través de tu palabra, hablando a cada una de nuestras vidas, transformando, Señor, nuestra manera de pensar, para que podamos entender que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, que nos acompañan en este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, amadas hermanas, la palabra del Señor junto con ustedes. Ahí en su hogar, acompáñeme, abra su Biblia. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Nos dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tema que vamos a ver en esta tarde es cuidando la economía. Otra de las cosas que debemos prestar atención y que debemos cuidar. Aunque no lo parezca, la administración del dinero también es una responsabilidad espiritual. Jesús nos enseñó en una de sus parábolas que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y que el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. ¿Qué les parece si juntas leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 10? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Seguir los consejos de Dios, amadas hermanas, para la economía definitivamente es algo que nos va a ayudar. Sin lugar a dudas, manejar nuestro dinero con fidelidad es la voluntad del Señor y es algo que debemos tener en cuenta, que debemos cuidar. Recordemos que como en todas las áreas de nuestra vida, en todos los campos de nuestra vida, debemos ser mayordomas fieles de la economía que tenemos, de la economía que Dios nos ha dado, de nuestra economía, amadas hermanas. Todo el dinero que tengamos, algo que tenemos que saber es que no nos pertenece, es de Dios. Cuando leemos a Job, vamos a entender lo que dice la palabra del Señor y vamos a entender lo que acabo de decir también. Job dijo algo muy interesante en la Escritura. Si leemos, amadas hermanas, el capítulo 1 de Job, el verso 21 dice de la siguiente manera: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos no nos pertenece, le pertenece al Señor y debemos administrarlo, amadas hermanas, para Él. Gloria al Señor. Dios se interesa mucho
cómo administramos todos los bienes que Él nos ha dado. Recuerde lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada tenemos, nada hemos traído, nada es nuestro y, como dice la Escritura, tampoco nada vamos a llevar de aquí. En otra parábola de nuestro Señor Jesucristo encontramos algo. El dueño de una propiedad, antes de irse de viaje, les dio a sus 3 siervos diferentes sumas de dinero. Cuando el amo regresó, quiso saber con exactitud qué había hecho cada siervo con su dinero. Y lo vamos a ver, amadas hermanas, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Es bueno que cada una de nosotras podamos examinar lo que dice la palabra del Señor para que entendamos todo lo que Dios nos quiere decir. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, los versículos del 14 al 30. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y le vamos a prestar mucha atención a lo que nos dice aquí. Es lo que acabo de mencionar en este momento. Mateo capítulo 25, verso del 14 al 30. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Recompensó a los buenos administradores y castigó al mal administrador, según lo que hizo definitivamente cada uno.
Mire cuán importante es ser buenas administradoras de lo que Dios nos ha entregado. A los dos que fueron fieles con las sumas de dinero bajas, los puso como mayordomos de sumas mayores. Sin embargo, el que fue infiel, Jesús lo describe como malo. Y no solamente como malo, sino también como perezoso. Recibió una reprimenda, el regaño, y se le quitó lo que se le había dado. Qué importante, amadas hermanas, es saber que hay dos cosas importantes como administradoras de lo que Dios nos ha dado. La diligencia es una, y también que no seamos perezosas con lo que Dios nos entrega o con lo que Dios nos pide que multipliquemos. ¿Qué les parece, amadas hermanas, si evaluamos cómo vamos cada una de nosotras con nuestra mayordomía? ¿Qué tenemos que Dios quiere que lo administremos para Él? ¿Qué es lo que tenemos, amadas hermanas, que Dios quiere que lo administremos para Él? Un matrimonio para que lo cuidemos para el Señor, para que alimentemos ese amor cada día. Hijos, tenemos hijos. ¿Cuántos hijos? Vemos a cada uno de nuestros hijos como lo que dice la Escritura, un regalo de Dios, herencia de Jehová, como dice la palabra del Señor, para que los cuidemos para Él, para el Señor, para que cuidemos a nuestros hijos para el Señor, para que los criemos en el amor y amonestación del Señor, como dice la Escritura, para que les enseñemos la palabra de Dios. ¿Dónde vivimos? Quizá en una casa propia, quizá en una casa alquilada, de algún familiar, prestada. Como quiera que sea, amada hermana, el lugar donde vivamos, tenemos la responsabilidad de administrar y cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y la mente y la mano del Señor son las que nos han confiado ese lugar. ¿Se ha puesto a pensar eso, amada hermana? ¿Cuántas veces quizás nos quejamos de lo que tenemos, de lo que no tenemos? ¿Cuántas veces quizás nos estamos lamentando de lo poco que tenemos porque nos parece a nosotros poco? Pero lo que tenemos, amada hermana, en la mente y en la mano del Señor, tenemos que saber que Él nos los ha confiado. ¿Para qué? Para que lo poco o lo mucho que podamos tener, podamos administrarlo para el Señor. Podríamos seguir mencionando, amadas hermanas, muchos elementos de la vida que debemos administrar para el Señor. El ministerio, nuestros dones espirituales, nuestra educación, y podría ser larga la lista que mencionáramos en esta tarde. Pero queremos en esta tarde hablar específicamente de la economía. Y cuando hablamos de este tema, el asunto no es cuánto en realidad tenemos. Ese no es el asunto, amada hermana, sino cuán fieles somos como mayordomas de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Cuando leemos a la mujer de Proverbios 31, nos enseña muchas lecciones acerca de la administración. Allí en su hogar, en algún tiempo que disponga, quizá terminando el programa en esta tarde, lea una vez más Proverbios 31 del 10 al 31. Tenemos lecciones hermosas, importantes sobre lo que es la administración. Nos habla este pasaje de la diligencia
era una mujer sabia, una mujer administradora del dinero, de su vida. Y podemos aprender mucho de la vida de esta mujer de Proverbios 31. El valor que tiene el conocimiento activo, amadas hermanas, de la economía personal. Y hoy en día también debemos saber cómo pagar cuentas, cómo manejar el dinero, cómo ahorrar, cómo manejar incluso tarjetas de crédito, que a veces pensamos que porque no se paga en efectivo, no estamos gastando el dinero. Pero mire, amada hermana, cuánto tenemos que aprender aún a administrar esas tarjetas que quizá tenemos, o que algunas pueden tener. Pero no solamente eso, sino también aprender de esta mujer de Proverbios 31 a saber ahorrar y a saber invertir también. Amada hermana, el ahorro, aunque sea de centavo en centavo, es muy importante, hermana, y demuestra también buena administración, pero diligencia en lo que el Señor nos ha entregado. La palabra del Señor nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La palabra de Dios nos dice que Jehová es nuestro proveedor. La palabra del Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falta. Y queremos ver con ustedes, amadas hermanas, juntas, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ahí acompáñenme a buscar en las Sagradas Escrituras, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos a leer lo que nos dice el Señor. Alabado el nombre de Cristo. Juntas ahí, amadas hermanas. Amén. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, o todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjese que la Biblia dice que Dios suplirá todo lo que nos falta. Amén. Todo lo que nos falta, todo lo que necesitamos. La Biblia no dice todo lo que desees. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice todo lo que falta, todo lo que necesitamos. Podemos desear muchas cosas, pero no todo lo que deseamos es lo que necesitamos. Y la palabra del Señor es clara. Dice el verso que hemos leído, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Gloria al Señor. Por otro lado, la Biblia nos enseña a estar satisfechas si tenemos las cosas indispensables como son la vestimenta y el alimento. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La Biblia está, amada hermana, llena de promesas en cuanto a las necesidades de la vida y en cuanto a la provisión de Dios. Veamos algunos ejemplos de las Escrituras. Jesús dijo que no debemos preocuparnos por la comida, por el vestido, ni por la duración de nuestra vida, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego añade: y todas las demás cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Esto incluye la comida y el vestido. El pasaje que leímos al inicio de Mateo capítulo 6, versículo 33. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura, no vamos a mencionar todos, pero vamos a citar algunos. El apóstol Pablo enseñó y consoló a los filipenses con las palabras que hemos leído hace un momento de Filipenses 4,
19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. David dijo también: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente o su descendencia que mendigue pan. ¿Dónde lo encontramos esto, amadas hermanas? En el libro de los Salmos. Juntas lo vamos a ver. Capítulo 37 o Salmo 37. Vamos a buscar en la escritura el verso 25. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 37, versículo 25. Dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No solamente eso, vamos al Salmo 50 en el versículo 15, que nos dice también la palabra del Señor de la siguiente manera: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Volvemos a citar otro pasaje de lo que dice el apóstol San Pablo. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8. Hemos tomado algunos pasajes que nos hablan acerca de estas verdades de la provisión de Dios para sus hijos. Veamos ahora cómo va nuestra confianza en Dios. Evaluemos nuestra confianza en el Señor. ¿Qué hacemos cuando se trata de la administración de la economía? ¿Qué hacemos, amadas hermanas? ¿Confiamos en Dios para que se ocupe de nuestra necesidad, de la comida, del vestido? ¿O vivimos quizás atemorizadas, pensando que de repente Dios no lo va a hacer, que de esas cosas Dios no se preocupa? ¿Confías, amada hermana, en lo que dice la palabra, en la dirección de Dios, en la instrucción del Señor, en el aliento que encontramos en las Escrituras? ¿Confías en su protección divina? ¿Confías en su fuerza, en su amor, en su seguridad? ¿Confías en la amistad que el Señor te brinda a lo largo del camino de la vida cristiana? ¿Te preocupas por lo que parece una falta de parte de Dios? ¿Crees que quizá Dios comete una falta en proveer de verdad para ti lo que necesitas? ¿Será que Dios no se acuerda de ti, amada hermana? Recuerda que Dios es el buen pastor. El Salmo 23 es un salmo precioso que dice: Jehová es mi pastor, pero no se queda ahí. Luego dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es tu pastor, amada hermana? Yo sé que tú tienes un pastor en tu iglesia, un líder, pero el pastor de los pastores, el Señor Dios, es nuestro pastor. Y dice en el Salmo 23:1: y nada me faltará, nada me faltará. Quizá tienes un hijo o quizá tienes 11 hijos. Sin embargo, Dios proveerá, sea la cantidad de hijos que tú puedas tener. Si tienes poca salud, Dios proveerá. Si eres viuda, Dios proveerá. Puedes confiar y puedes descansar en Dios,
programas anteriores decíamos algo que es importante y que no nos vamos a cansar de repetir. Mira cuán importante es centrarnos en la palabra de Dios, porque cuando escudriñamos las Escrituras, cuando leemos en la palabra del Señor, cuando meditamos en ella, es que nuestra fe puede ser alimentada por las verdades que encontramos en las Escrituras. Y cuando encontramos estas verdades y nuestra fe es alimentada, entonces podemos confiar y podemos descansar en Dios. La mujer de Proverbios 31 temía y reverenciaba a Dios. No solamente eso, confiaba en Dios. Mire lo que dice Proverbios 31:30 en la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, Proverbios 31:30. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa era la mujer de Proverbios 31. Una mujer que confiaba en el Señor. En contraste con esta mujer de Proverbios 31, tenemos a otra mujer que vemos al principio de las Escrituras y que lo hemos leído quizá en muchas ocasiones. Vemos a Eva, un triste ejemplo quizá de una mujer que no confió en la provisión de Dios para su vida. Y lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Imagínese, amada hermana, por un momento que está usted viviendo en el huerto del Edén. Quizá ahí cierre sus ojos por un momento y medite y piense o sienta por un momento que está en el huerto del Edén y que tiene todo a la mano para no tener ninguna necesidad. Allí y así era como vivía Eva. Tenía todo a la mano. Dios había hecho provisión para todo lo que ella necesitaba. Solamente Dios le puso una norma, y era que de todo lo que había en el huerto del Edén, de todo lo que había, solamente de un árbol ella no podía comer. Solamente de un árbol. Gloria al Señor. Sin embargo, parece que para Eva la provisión que Dios le había dado no era suficiente. Y lo vamos a ver en lo que dice. La serpiente plantó una nueva clase de semilla en el huerto. No solamente en el huerto, lo plantó en el corazón de Eva. ¿Cuál era esa nueva clase de semilla que la serpiente plantó en el huerto? Era la semilla de la duda. La duda hundió sus raíces profundas mientras señalaba al único árbol del que Dios había dicho que no comiera. Fíjese lo que dice el verso 5 del capítulo 3 del libro de Génesis. Acompáñame a leer, amada hermana. Dice así: hablando la serpiente para sembrar la duda en Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amada hermana, esto que dijo la serpiente fue suficiente. La duda floreció en el corazón de Eva y, tristemente, con su actitud dijo: Dios no satisface todas mis necesidades. ¿Qué hizo? Transgredió la norma, transgredió la orden, transgredió el consejo, transgredió los límites que Dios había puesto. O por qué no decir no los límites, el único límite que Dios le había puesto. Comió del único árbol
prohibido de todo el huerto. Amada hermana, ¿conoces las promesas de Dios? ¿Las crees realmente? Cuando te sientas tentada a pensar que quizá Dios no satisface todas tus necesidades, es tiempo de que pongas tu fe en acción. La Biblia define la fe de la siguiente manera. Acompáñame a ver en Hebreos capítulo 11 en el versículo 1. ¿Qué nos dice la Escritura en este pasaje acerca de la fe? Veamos junto contigo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo es que se pone en práctica la fe? La fe se pone en práctica con la confianza y la seguridad de las cosas que se esperan. Estoy segura, estoy confiada en el Señor de lo que espero y con la certeza de las cosas que no vemos, pero que sabemos por la palabra que Dios tiene para nosotras. ¿Crees, amada hermana, que Dios proveerá todas tus necesidades? Tienes que tener presente algo. Siempre mira para arriba. Siempre cuenta para arriba. Nunca cuentes para aquí. Nunca cuentes por lo que tus ojos ven. No dejes que el diablo siembre la semilla de la duda en tu corazón. Recuerda que tú eres la maravillosa creación de Dios. Recuerda que tú eres una hija de Dios y como hija tú tienes un padre que está diciéndote que Él provee para todas tus necesidades. Aprendamos a administrar las cosas, los bienes que Dios nos ha dado. Lo poco o lo mucho, no gastemos más de lo que recibimos. No gastemos más de lo que tenemos. Actuemos con prudencia. Si tenemos lo necesario, comida, vestido, contentémonos con eso. El contentamiento con lo que Dios nos da es importante en nuestra vida. Dios está dispuesto a proveer todo lo que nos hace falta. Así es que, amada hermana, confiemos en el Señor. No dejes que Satanás, que el Señor lo reprenda, siembre en tu corazón la duda. No permitas que Él te mande dardos y que tú dejes que esos dardos, que esas mentiras que manda tu mente desciendan a tu corazón. Por eso es importante que nuestra vida siempre esté centrada en la palabra de Dios. La Biblia es ese escudo, es esa espada con la que podemos, amadas hermanas, luchar contra todas las acechanzas del diablo. Ante una mentira de Satanás, puedes responderle con la palabra que tienes guardada en tu corazón. Atesórala, léela, amada hermana, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Dudas o crees que Dios hará provisión? Acompáñame a orar en esta tarde. Y recuerda algo, hermana, no solamente que Dios es nuestro proveedor, sino que tenemos que ser buenas administradoras de lo que Dios nos provee. Él no nos deja, no nos desampara, pero aprendamos a administrar lo que Dios nos entrega. Cuide lo que Dios le ha dado. Oremos, amadas hermanas. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Estamos tan agradecidas de ti, Señor. Agradecidas porque tú eres fiel. Agradecidas, Señor,
porque tú has prometido, Dios eterno, darnos todo lo que nos hace falta, darnos todo lo que necesitamos. Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor. Oh Dios eterno, queremos pedirte en este momento, nos des sabiduría, Dios amado, para ser buenas administradoras de lo que tú nos entregas. Ayúdanos, Señor, a administrar bien todo lo que tú nos das. Y a ti te vamos a dar, Señor, la gloria, la honra, la alabanza. Ayúdanos a honrarte también con nuestros bienes, Padre Santo, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece a ti. Dice tu palabra que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allá. Bendice cada familia, cada hogar, el matrimonio, los hijos de cada una de nuestras hermanas, Señor, que nos acompañan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias, amadas hermanas, al Señor. Amén, porque cada vez que meditamos en la palabra de Dios, podemos entender lo que Él tiene para nosotras, podemos confiar en sus promesas, podemos saber que no estamos solas y que Dios no nos deja ni nos desampara. Pero recuerde, cada día, en la mañana, cuando nos levantamos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para administrar todo lo que nos ha dado. Nuestro matrimonio, alimentar el amor, nuestros hijos, recuerde que son herencia de Jehová, cuidarlos, enseñarles la palabra de Dios, amada hermana, cuidar la economía y darle gracias a Dios porque Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Así es que a pedir sabiduría a Dios. Amadas hermanas, estamos contentas de tenerte en cada programa que nos acompañas, en cada programa de Mujeres con Propósito. Estamos agradecidas a Dios y siempre oramos por ti. Oramos por cada hermana que se conecta. Recuerda, si este programa es de bendición para tu vida, compártelo. Compártelo con tus familiares, compártelo con tus amigas y oramos para que siempre sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Desde aquí te enviamos un abrazo fraterno, amada hermana, que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito.